¿Qué significó para usted, un escritor exiliado, regresar a su país después de la caída del comunismo? ¿Cómo fue el recibimiento de los primeros años? Bueno, yo tenía grandes esperanzas, claro. Yo me imaginaba que van a sacar la alfombra roja cuando yo llego, y no había ninguna alfombra roja, claro. La llegada era muy emocionante de un lado y muy decepcionante también a la vez, porque no encontré el país que abandoné unos 40 años antes. El país cambió completamente y yo tuve que reaprender a vivir en un país que es diferente. Claro que los amigos, la familia, todos recibieron brazos abiertos a los que pasaron la mayor parte de su vida fuera del país. Pero en la vida literaria eso es muy diferente. No es fácil entrar en una vida literaria que funcionó durante casi medio siglo sin mi presencia. Así que me recibieron bien, porque en Radio Free Europe yo hice programas sobre literatura húngara y ellos escuchaban mis programas de Radio Free Europe en Hungría. Así que conocían mis opiniones y mis ideas. Eso era mi único chance, por eso me recibieron sencillamente. Sus primeros libros fuera de Hungría se publicaron en Francia. ¿Encontró en el París de esos años un público sensible a la realidad de un escritor húngaro exiliado? La revolución era un acontecimiento muy importante. En el mundo occidental no ni creían que sea posible atacar y amenazar un poder tan enorme como era la Unión Soviética en la época. Además, en Francia, los intelectuales pensaban que la Unión Soviética representa el socialismo, el ideal para muchos de ellos. Nosotros, que nos levantábamos contra la Unión Soviética, en realidad estábamos destruyendo ese ideal de los intelectuales franceses. Era muy difícil encontrar nuestro espacio en Francia y sobre todo en la literatura francesa. Hasta Sartre mismo estaba al principio contra la revolución y a favor de los rusos. Solamente poco a poco, gracias en parte a Albert Camus, que los intelectuales franceses aprendieron que nosotros no luchábamos contra el socialismo, sino más bien contra el imperialismo ruso. Como profesor de la Universidad de Puerto Rico y conferencista ante un público hispano, ¿cómo ha sido su relación con la isla en tantos años? Cuando llegué ahí, llegué en junio del 64 y fui al consulado francés, ya que yo tenía mis papeles de residencia en Francia. Fui al consulado francés, donde me invitaron a las fiestas del 14 de julio, de la fiesta nacional que organizó el consulado en Puerto Rico. Ahí en esa fiesta enseguida conocí a la juventud puertorriqueña, a una juventud puertorriqueña más bien independentista. Y mis primeros amigos, y por mucho tiempo, eran esos jóvenes independentistas que ahí conocí en el consulado francés. Así empezó. Eso explica que yo de la vida puertorriqueña sobre todo conocí ese fragmento, esa lucha. Las elecciones del 64, pocos meses después, en noviembre, en las elecciones del 64, los independentistas lograron el 3% de los votos, como siempre, es decir, que era un fracaso. Sin embargo, yo participé ya en ese fracaso, en el sentido que yo seguía los líderes. Hay fotos en la prensa puertorriqueña, en Añasco, por ejemplo, en la plaza pública de Añasco, hay 4 personas sentados frente al orador independentista, y esas 4 personas son mi esposa, yo y los 2 niños. Recientemente ha publicado en Hungría su libro Elogio del vaivén, donde habla de la experiencia de vivir entre 2 naciones.
Su libro ha tenido éxito de crítica y entre los lectores. Ha sido llamado el eterno extranjero. ¿Se siente como tal? No, yo me siento llegado, yo estoy en mi país y me siento bien en mi país, pero no soy idéntico a los que pasaron ese medio siglo aquí. Siento constantemente que soy diferente. En realidad, aquí dicen que yo soy un húngaro, un escritor húngaro socializado, eso es la palabra que utilizan aquí en Hungría, socializado en la América Latina. Es decir, que para ellos yo soy muy latinoamericano, para los húngaros, para mis compatriotas.